Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y herramientas que te ayudarán a ser un mejor líder, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. En el mundo del liderazgo hablamos con frecuencia de transparencia. Aparece en conversaciones sobre cultura organizacional, confianza, gestión del talento, etcétera. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente. La transparencia es simplemente comunicar más información, es una cuestión de estilo personal del líder o es en el fondo una virtud ética relacionada con el ejercicio del poder y la responsabilidad de dirigir organizaciones. Para explorar todas estas incógnitas y mucho más, nos acompaña Javier Fernández Aguado, uno de los pensadores más reconocidos en el mundo hispanohablante en temas de liderazgo y gobierno organizacional. Su trabajo tiene una característica muy poco común. Combina la empresa, la historia y la filosofía para entender cómo se forman los líderes y cómo se construyen las organizaciones. Él ha sido directivo, empresario y consultor de alta dirección en distintos países, además de autor de más de 40 libros sobre liderazgo, cultura organizacional y gobierno. De hecho, algunas publicaciones especializadas lo han comparado con Peter Drucker por la profundidad de sus aportaciones al management. Recientemente publicó el libro ¿Qué vale nuestro trabajo?, junto con Giuseppe Capelle y Ana Cristina Sánchez, una buena amiga de este espacio, donde exploran juntos la evolución histórica de la retribución y su relación con la justicia dentro de las organizaciones. Y justamente desde esa mirada, en este episodio queremos conversar sobre la transparencia como una virtud de liderazgo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Efraín. Encantado de charlar contigo. Muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, empezando de lleno con el tema que nos atañe el día de hoy, cuando hablamos de transparencia en el liderazgo, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cómo se podría definir desde una perspectiva ética, sobre todo orientada hacia la práctica, hacia cómo ponerlo de manifiesto? Sí, la transparencia es una propiedad que ayuda a la ética. No es la ética, son cosas diferentes. La ética es el conjunto de normas que nos permiten caminar hacia la felicidad. La transparencia sería como un bastón, como un apoyo, como una muleta que nos permite o nos ayuda a ser mejores. Es obvio que cuando los demás saben qué estamos haciendo, cuando hay posibilidades de conocer, como luego hablaremos, cómo se retribuye o qué se lleva cada uno del trabajo, del esfuerzo, es más fácil que cada uno desee comportarse correctamente. Por eso la transparencia es algo muy útil, aunque sea diferente de la ética, pero es un buen complemento. Es un gran complemento justamente de la ética y cómo lo podemos ir aterrizando en prácticas, porque generalmente hay una cierta asimetría en toda organización entre el poder y la información que tienen diferentes personas y eso me parece que también hace que la transparencia se vuelva una característica tan importante en quienes ejercen cualquier tipo de autoridad en la organización, ¿cierto? Sí, hay un autor del siglo XII, Bernardo de Claraval, que escribió un libro muy poco conocido de management. Lo escribió en 10 capítulos para uno de sus discípulos, que llegó a ser papa con el nombre de Eugenio III. Y en ese libro, de Considerazione, le da 3 consejos que son claves. El primero es que para dirigir, para liderar una organización, hay que saberlo todo. El segundo es que hay que disimular mucho y el tercero es que hay que reñir poco. Saberlo todo porque en las organizaciones, en la alta dirección, quienes sean responsables, deben conocer lo que está acaeciendo en la organización para poder tomar decisiones. En ocasiones, esa decisión será no hacer nada, Ujú. porque a veces lo mejor es no actuar. Y por eso los directivos de vez en cuando tienen que darse por desenterados, porque si se dieran por enterados, tendrían que actuar y hay veces que lo urgente es no hacer nada. Y lo tercero, recomienda a Bernardo de Claraval a Eugenio III, es reñir poco, porque lo que sí que hay que hacer es corregir, ayudar a los demás a mejorar, Ujú. pero no reñir, es decir, no echar a la cara, en público, en caliente, los errores, sino que hay que hacerlo de manera afectuosa, en privado, en frío y deseando la mejora de la persona que ha cometido el hierro. Exactamente, ese acompañamiento, esa retroalimentación y creo importante también hacer esa distinción sobre todo en este primer punto, saberlo todo. Hoy en día muchas veces se confunde con saber hacerlo todo, ¿no? Mientras que vemos que ese paradigma también ha cambiado y me parece muy buena
esta recomendación, saber todo, pero todo lo que está pasando, ver qué es lo que hay alrededor y cómo eso está teniendo afectación en lo individual, en cada miembro del equipo y por supuesto en el conjunto. Sí, sí va orientada hacia allá este tipo de recomendación, este tipo de paradigma que nos comparten. Sí, y teniendo en cuenta un aspecto, lo Ujú. mismo que en una familia debe haber transparencia, pero no, transparencia no significa falta de pudor. Claro. Transparencia significa que cada uno debe conocer aquella parte de la realidad que le compete. No debe saberlo absolutamente todo. Entre otras cosas porque en una organización puede haber momentos de incertidumbre, de circunstancias complejas en las que Ujú, parte de los colaboradores no pueden hacer absolutamente nada. ujú. Y el que hubiese un exceso de transparencia, en vez de ayudar, trastornaría porque no podrían estar respondiendo a las necesidades y sencillamente se pondrían nerviosos. Por tanto, el conocimiento debe estar en las personas adecuadas en el momento adecuado. Otra cosa es que a toro pasado, mundo se le diga, pues estas decisiones se tomaron por esto o por aquello, pero no todo el mundo tiene que saberlo todo. Comunicar es que cada uno sepa lo que debe saber en el momento oportuno y cómo debe saberlo. Claro. Y eso me parece abre la puerta a una situación muy peculiar del líder, ¿no? Esa decisión entre poder comunicar específicamente sin tampoco necesidad de, pues, decirlo absolutamente todo por este paradigma también, ¿no? Si tenemos esa apertura tan libre, llamémoslo así, pues también se genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad en las personas. Y me parece que también por allí va este segundo consejo, ¿no? Hay cosas que hay que saber disimular, hay que saber, yo no diría ocultar, sino decidir, ¿no? Decidir qué hacer con ello. Y esto me parece también nos lleva a poder identificar algunos ejemplos que tal vez muestren cómo la transparencia o su ausencia puede llegar incluso a afectar esa legitimidad de quienes lideran cuando no son capaces de tomar estas decisiones. ¿Qué tipos de ejemplos consideras relevantes para observar esa ausencia de legitimidad cuando no hay esta pertinencia? Por ejemplo, a la hora de, en caso de que la elección en determinada organización, por ejemplo, en el ámbito político, sea de forma democrática, tiene que haber una transparencia. Sí. Desafortunadamente, hay países a ambos lados del charco en los que ha habido procesos de votación carentes de transparencia y que hacen realmente ilegítimos los gobiernos. Ha sucedido en Venezuela, por poner un Ujú. ejemplo que es claramente evidente. Si hubiera habido una transparencia en ese proceso, pues el dictador Maduro no hubiera llegado a gobernar. Por tanto, hay procesos en los que es fundamental la transparencia. Si vamos al tema que nos es propio, el tema de management, Ujú. en el libro que hemos escrito Josep Capell, Ana Cristina y yo, ¿qué vale nuestro trabajo? Ahí se propone que cada vez más en sociedades formadas, en sociedades adultas, es lógico que todos los trabajadores de una empresa sepan lo que cobran los demás, Sí. precisamente porque esa transparencia ayuda, por un lado, a la ética, a la licitud, pero ayuda también a la legalidad, porque Ujú. es razonable de un lado que quienes más aportan, más cobren, pero no puede haber una dicotomía salvaje, como en ocasiones Ujú. sucede, en la que a veces estamos hablando de docenas o cientos de veces más de cobro por parte de determinados miembros de la organización. Sí Ujú. es cierto que hay que premiar y hay que castigar, hay que abonar salarios superiores, retribuciones superiores a quienes permiten que la organización exista y subsista. Hay puestos de mucho más valor añadido, pero esto tiene un límite y el que haya transparencia ayuda a que ese límite sea legal y lícito. Qué interesante y qué fuerte conclusión, porque al final del día es algo que rompe muchos de los paradigmas, de las normas, esas no escritas que muchas veces tenemos. El hecho de descubrir el sueldo de las personas, que me parece que es muy claro, que es razonable que haya un cobro mayor a un mayor valor, eso creo que es innegable, pero el hacerlo público, el descubrirlo, creo que todavía puede llegar a
a sorprender a algunos directivos, a algunas personas. Y esto lo complemento con lo primero que decía. Esto es cada vez más frecuente en sociedades maduras. Hoy en día, ¿qué tipo de elementos tendríamos que buscar en nuestras organizaciones para poder tomar una decisión como esta, de descubrir, de hacer público pues los salarios y este tipo de elementos que ayudan a esa transparencia en las organizaciones? Hay aspectos de transparencia, estamos hablando en la escala jerárquica, pero también por la diferencia de género. Es decir, es irrazonable Sí. que si una mujer está haciendo exactamente el mismo trabajo que un hombre, por razón de género cobre menos. Claro. La transparencia va a hacer que esas prácticas que no son correctas se vayan corrigiendo. Claro, tiene que ser el mismo trabajo, el mismo valor aportado, Ujú. porque hay veces que comparamos cosas disímiles. No, es que trabajan en el mismo área, pero una persona trabaja 6 horas y otra 8. Bueno, pues lo que se está valorando es la aportación global al proyecto conjunto. Por tanto, yo considero que en términos generales la transparencia va a acabar con la demagogia de quienes consideran que pueden hacer de su capa un sayo, lo que quieran, Ujú. sin rendir nunca cuentas a nadie. Hay un hecho muy significativo y que a veces se olvida. Yo soy autor de un libro al que dediqué cientos, muchos cientos de horas a lo largo de los años, titulado El encuentro de cuatro imperios, el management de españoles, aztecas, incas y mayas. Y considero que hay que tener en cuenta que ya entonces se hablaba de política retributiva tanto en la parte de los españoles como de los incas, como de los mayas, como de los aztecas. Es Claro. decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Esa transparencia hace que sea hoy en día incomprensible que fuese un emperador español o fuese un Tatloani azteca viviesen de manera absolutamente desproporcionada frente Ujú. al resto de la población, pegando un salto en el tiempo y en las civilizaciones. Cuando Lenin, el adalid de la revolución comunista en Rusia, llega en 1917, él decide que va a tener hasta 18 personas de servicio. Tenía 2 choferes, viajaba en Rolls, tenía cocineros, tenía todo tipo de caprichos y un proletario le dijo, ya, pero no habíamos hecho la revolución para ser todos iguales. Y Lenin, muy indignado, respondió, habíamos hecho la revolución para que todos seáis iguales. Bueno, la hipocresía, Claro. sea en el comunismo, sea en el liberalismo, es tremenda. Es absolutamente impropio que una persona considere que puede o debe ganar innumerable número de millones de dólares Ujú. mientras sus colaboradores están teniendo salarios indignos de una persona. Por tanto, la transparencia creo que va a ayudar a que estas situaciones se vayan resolviendo poco a poco. Que se vayan resolviendo poco a poco y creo que también apunta a un tema de accountability, porque finalmente eso hace ver el valor que cada uno está aportando y esa retribución. ¿Qué otro tipo de beneficios tangibles se pueden observar en los equipos, en las organizaciones, al develar esta información, sobre todo pues para convencer o para cambiar este tipo de paradigma que hoy todavía pesa tanto, ¿no? El hacer público los sueldos. El tema de los sueldos es una parte de la transparencia, pero también hay que ser transparente en un aspecto muy relevante de las organizaciones. Las organizaciones tienen que premiar y tienen que castigar, porque Sí. hay que ensalzar a quien más trabaja y hay que penalizar al holgazán, al vago. Y eso es bueno que se sepa, porque a veces yo he trabajado en organizaciones donde se dice, bueno, es que han despedido a tal persona o tal persona ha recibido pues una riña y no se dice el por qué. Y hay veces que hay que decir el por qué. Yo trabajaba hace no mucho asesorando a la alta dirección de una multinacional austriaca en unas fábricas que tiene en el resto de Europa y despidieron a 3 sindicalistas. Entonces hubo un primer conato de queja de siempre contra el obrero y yo le aconsejé al vicepresidente europeo que diera a conocer el porqué. Y el porqué de esos despidos era porque esas personas, parapetadas bajo su posición sindicalista, llevaban meses, si no años, sin trabajo
trabajar. Y eso es injusto. Dices, Claro. oiga, usted hará su labor social, vamos, su labor sindical en el tiempo que sea preciso, pero usted tiene que aportar a la organización, Ujú, porque cuando no hay transparencia, muchas veces los caraduras, aquellos que no cumplen con su deber, se refugian tras informaciones confusas. Por tanto, ujú, transparencia en la retribución, desde luego. Transparencia en el rendimiento, también. Transparencia en los resultados económicos de la empresa, también. Pero tiene que ser en todos los aspectos, porque a veces se solicita, bueno, es que yo quiero saber los salarios de los directivos. Bueno, oiga, que eso hay que saberlo, pero también hay que saber qué es lo que está aportando cada uno. claro. Yo explico en plan un poquito de chanza que una de las cosas peores que se le podrían decir a alguien es, después de haberse tomado una baja laboral, volver y que le digan, pues hemos intentado encontrar un sustituto, pero nadie sabe exactamente qué es lo que usted hace. Bueno, pues esa Claro. transparencia bien hay que tenerla, porque Ujú, eh, yo soy tan enemigo de los posicionamientos socialistas que me parecen penosos porque dañan la libertad humana. ujú, Socialismo no puede funcionar porque va en contra de una esencia del ser humano que es su libertad. Pero también estoy en contra de ese liberalismo capitalista alocado en el que el capital puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie. Volviendo a un ejemplo anterior, ujú, cuando los virreyes regresaban a España, se hacía el denominado juicio de residencia, donde toda persona que se hubiera sentido agraviada por aquel directivo podía decir lo que quisiera. En el caso de Hernán Cortés, él murió sin que el juicio de residencia se terminase. Bueno, pues ujú, adaptándolo a los tiempos, yo creo que cualquier cargo político en cualquier país, lo mismo que cualquier directivo, debería tener su juicio de residencia, porque en el caso ahora ya de mi país, estamos viviendo escándalo tras escándalo de ministros protegidos por la presidencia del gobierno que han esquilmado las arcas públicas. Bueno, pues hágase un juicio de residencia claro. y dígase, oiga, usted era responsable de esta área política, la que fuera, Ujú, pero usted no tenía derecho a robar. En ese sentido, exacto. la transparencia creo que ayudaría tanto en este ámbito como en el ámbito más común del liberalismo económico. ¿Y qué hace falta para desarrollar en las organizaciones? Porque así como ahorita nos compartía este ejemplo en esta empresa suiza que aconsejó justamente hacer evidente de desvincular a estas personas, yo he visto en numeradas ocasiones aquí en México y en otros lugares situaciones, casos en los que después de una decisión parecida a nivel no operativo, sino incluso a nivel ejecutivo, directivo, las organizaciones deciden, pues al contrario, hacer que la salida de una persona que fue encontrada en malos tratos, en malas prácticas, etcétera, un poquito ocultarla, un poquito decir, bueno, decide jubilarse, son razones personales, está yendo a otra carrera en otro ámbito, antes de realmente exponer las razones, que como usted bien dice, pues pudieran ayudar a prevenir este tipo de conductas, este tipo de situaciones al interior. Entonces, ¿qué nos hace falta hoy entender para poder hacer ese cambio de paradigmas y pareciera mentira, pero atrevernos a decir las razones reales por las cuales suceden este tipo de situaciones? Hay una delgada línea roja que hay que tener mucho cuidado a la hora de transitarla. A mí me gusta explicar que el management, la gestión, es una ciencia artística. Es decir, hay algunos aspectos que son científicos. La verdad de la ciencia está antes. Ácido más base es igual a sal más agua en Madrid, en Monterrey y en Ciudad de México. Eso es verdad siempre. Pero luego hay unos aspectos que son artísticos. La verdad del arte está al final del proceso. Bueno, gobernar personas y en definitiva todo lo que se conoce como ciencia del management, gobierno de personas y organizaciones, es una ciencia artística. Hay unos elementos que deben ser aplicados siempre y hay otros elementos que son prudenciales. Y voy a poner un ejemplo. En uno de los 51 países en los que he trabajado, en concreto era Portugal, justo al lado del mío, de España, pues yo trabajé allí con varias empresas durante un largo periodo. El director general de uno de los bancos de este país hizo un desfalco, es decir, robó fondos del banco por intereses personales. Y ahí sucedió lo que acabas de indicar. El banco informó de que esa persona salía. Claro, ¿por qué se hace eso? Por no dañar la reputación de la entidad financiera. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Pues
es una polémica no fácil de resolver, porque tú puedes decir, bueno, pues se ha retirado, va a buscar otro objetivo profesional, etcétera, y reclamarle, evidentemente, los bienes de los que se haya apropiado, pero no dañar la reputación de la entidad financiera, porque puede generar desconfianza y, como sabemos muy bien, las empresas tienen un altísimo porcentaje de cimientos en la reputación que tienen, que es lo que genera confianza. No es fácil decidir, no es fácil decidir y hay organizaciones de todo tipo en las que se produce esta duda. Hay gente radical que dice, no, todo tiene que ser conocido. Bueno, todo tiene que ser conocido. Yo no lo tengo tan claro. Creo que cada caso hay que analizarlo de manera detallada. Yo me inclino más por la información, por la Ujú. transparencia, pero puede haber casos concretos en que esa transparencia no ayude para nada y esté dañando a las familias, porque puede ser que esa empresa o esa entidad financiera llegue a quebrar por la falta de reputación a causa del mal comportamiento. Por tanto, no se resolvería nada ni en una dirección ni en otra, sino que se incrementaría el daño. Yo creo que hay que ser muy prudente a la hora de tomar decisiones como las que estás mencionando. Y bueno, al final del día, pues también por eso ese tipo de decisiones no recaen únicamente en una persona, sino generalmente en esos consejos de administración, equipos directivos, etcétera. Utilizándolo un poco más en decisiones, pues más del día al día, en decisiones que un directivo, un subdirector, un gerente tal vez pudiera tomar. ¿Dónde se puede ver esa línea que yo sé que es muy tenue entre prudencia, transparencia y a lo mejor qué factores habríamos nosotros que analizar para realmente tomar una buena decisión en ese tipo de decisiones, en ese tipo de casos del día a día? Al tratarse de decisiones que necesariamente son artesanales, hay que aplicar el principio de un médico que me operó a mí de un accidente de coche y que me dejó dañada la columna. Gracias a Dios he podido hacer una vida muy normal, pero con veintipocos años tuve un grave accidente, operado por un traumatólogo extraordinario que utilizaba el principio, porque las radiografías daban muy mal diagnóstico en mi caso. Me dijo ante esa información, yo nunca opero radiografías, yo opero personas. Y gracias a Dios ese principio llevó a que en mi caso lo hiciera fantásticamente bien como en tantos otros, ¿no? Dicho de otro modo, y he puesto este ejemplo gráfico personal, pero es muy difícil dar reglas comunes. Claro. Ujú, ¿Por qué? Porque puede haber situaciones en las que si hay reincidencia, por ejemplo, ujú, pues hay que dar a conocer el por qué. Pongo un ejemplo de otra empresa, una empresa tecnológica a la que asesoré durante una década hasta que fue vendida a una multinacional. En este caso, uno de los colaboradores de esta empresa tecnológica, ingeniero él, pues tuvo la idea poco afortunada de dedicarse a ver porno en uno de los ordenadores de la empresa tecnológica. Presidente ejecutivo y dueño de la empresa, a quien yo asesoraba, me contó la historia y me dijo, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, bueno, hay que hablar con esa persona. Oiga, en su casa, allá él y su conciencia, pero está utilizando medios empresariales, está perdiendo el tiempo y en el fondo está dañando a todo el proyecto y a sus compañeros. Por tanto, hay que darle un toque. Él me dijo, le despido. Yo le dije, no, yo no le desvincularía. Yo lo que haría sería decirle que él no puede volver a repetir este tipo de comportamientos impropios en la empresa. El caso es que habló con él y al cabo de unos meses este caballero volvió otra vez a reincidir, volvieron a preguntarme y yo dije, ahora sí, es decir, hay cosas, hay comportamientos que se puede dar un aviso, pero el segundo aviso es que tú no puedes estar dañando. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipo, lo que hagamos en un sentido o en otro ayuda o perjudica a los demás. Y en esto no puede haber bromas, porque ujú. si un remero dice, no, yo no remo porque estoy cansado, oiga, esto allá usted, pero usted está dañando al resto de remeros y usted tiene una responsabilidad, pues si usted no quiere remar, deje de trabajar o váyase a otro lado, ¿no? Entonces, a veces queremos todos los derechos, pero no queremos asumir los deberes. Y en esto todos tenemos que ser muy responsables. Eso lo explicaba muy bien Erasmo de Rotterdam, un Ujú. pensador del siglo XVI, coach del emperador Carlos V, Educación del Príncipe Cristiano, que es otro
libro estupendo de Management de principios del 16, dice que todos llevamos los defectos en dos alforjas. Ujú. Los defectos propios en la alforja de detrás, los defectos de los demás en la alforja de delante. Y yo digo que no utilizamos ningún espejo para ver los defectos propios. Y todos debemos hacer un esfuerzo para sincerarnos, para ser claros y decir que gran parte de los problemas que puede haber en la organización no proceden del comportamiento ajeno, sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar para que el equipo funcione. Para ir redondeando este primer episodio, ya platicábamos a lo mejor acerca de algunos, pues, contras de una transparencia completamente abierta, ¿no? El generar ansiedad, a lo mejor el ir en contra de esa confiabilidad de las organizaciones. ¿Hay algunas otras razones o consecuencias que terminen dañando a una organización por tener demasiada transparencia? Toda organización pasa por periodos complejos, pues puede ser dificultades de financiación, puede ser ahora con la guerra pues unos problemas de distribución a clientes, Ujú. las incertidumbres son continuas. Lo que hay que transparentar, es decir, la información ha de llegar a aquellas personas que pueden aportar algún tipo de ayuda. Hace Ujú. muy pocos días, hablando con el presidente de una multinacional al que asesoro, que trabaja en 32 países, estábamos hablando de, bueno, unas reflexiones sobre la política retributiva de toda la compañía en estos momentos de incertidumbre. Ahí conversamos de cosas que los colaboradores no tienen por qué saber, que es pues la debilidad o fragilidad de la compañía si no recibe determinados pagos de clientes, que es probable que sean cubiertos por un nuevo crédito bancario, en fin, una serie de temas que un colaborador ni entendería ni podría aportar soluciones, lo único que podría entrar en temor. Ujú. Entonces, mientras esta persona cobre su salario, luego pasado ese periodo, y esperemos que sea pronto y que acabe la guerra y los mercados vuelvan a una estabilidad razonable, pues sí que se puede decir, oye, que pasamos un mal momento en estas circunstancias, por eso no se pagó un bonus o lo que sea, pero proporcionar información a quien no tiene capacidad alguna para a ofrecer soluciones es más bien un desahogo psicológico que una buena decisión empresarial. Y qué buena distinción esta última, porque muchas veces la transparencia en ese sentido también juega el timing, juega en qué momento se dicen las cosas para lograr un efecto positivo en la organización. Y si en este momento el develar determinada información puede generar más problemas, incertidumbres y angustias que soluciones, a lo mejor no es el momento, pero esto no significa que no se diga, significa encontrar cuándo y cómo, pues exponerlo para poder reconfigurar al equipo, reconfigurar la organización, decirle pasó, no se niega y adelante con este aprendizaje. No sé si ese como resumen engloba bien esta última idea que nos compartías, Javier. Me parece brillante, Efraín, lo que has dicho, y pongo un último ejemplo en Perfecto, esta sí. primera parte. Cuando Julio César se enfrenta, el emperador Julio César se enfrenta a Vercingétorix en la batalla de Alexia, hay momentos en los que Julio César reflexiona y dice, es altamente probable que vayamos a tener serias dificultades en esta batalla con los galos, pero él tiene la suficiente prudencia como para compartir únicamente esa reflexión con su mano derecha, el jefe de la caballería romana, Labieno. Eso hace que no surja el miedo, el temor entre los legionarios. Se habla de que había unos 60.000 legionarios frente a unas tropas galas de más de 200.000 personas. Si eso hubiera trascendido, pues probablemente hubiera legionarios que hubieran tirado la lanza y la espada y hubieran salido corriendo, ¿no? Claro. ¿Hubiera ayudado? Para nada. ¿Hubiera habido más transparencia? Sí, pero hubiera sido una transparencia negativa. El saber lo que hay que decir, a quién hay que decirlo, cómo hay que decirlo y cuándo hay que decirlo, esto marca la diferencia entre un líder y un mero gerente. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, la transparencia normalmente suele presentarse como una práctica organizacional meramente de comunicación o como una habilidad muy orientada hacia decir las cosas como son. Sin embargo, hoy creo que hemos descubierto a lo largo de esta conversación que aparece como algo mucho más profundo, como un ejercicio continuo de prudencia y de liderazgo práctico que estoy seguro vamos a seguir explorando con mucha mayor profundidad en el siguiente episodio contigo, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Y
Y a ti que nos escuchas como cada semana, muchísimas gracias por estar por aquí. Y por supuesto, si lideras personas, equipos o proyectos, espera la segunda parte de este episodio, donde seguiremos explorando el tema de la transparencia en el ejercicio continuo del liderazgo y en las organizaciones para lograr equipos mucho más confiables. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima con nueva idea sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Javier Fernández Aguado. La producción realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.